El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Trip in Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos trabajando para ustedes desde la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve, así como quienes lo hacen a través de nuestra cuenta en Periscope, @RCR750 y en diferido quienes nos escuchan a través de lacabilla.com. Dicho esto, le doy las buenas tardes a Daniel Lara. ¿No está Daniel? Es que tenemos un problemita con la comunicación. Daniel va a estar incorporándose en breves momentos al programa. Fíjense ustedes, hoy han pasado demasiadas cosas, ¿no? Por ejemplo, y esto es un poco la secuela de lo que conocimos el día de ayer a propósito de la nueva detención de Nervis Villalobos, este exfuncionario del gobierno venezolano, del gobierno chavista. Hoy ha salido vinculado en la detención de Villalobos un señor que es cuñado del alcalde o exalcalde metropolitano Antonio Ledesma. Nuevamente, entonces, bueno, comienzan las críticas y no falta quien diga, bueno, si la gente se ensaña tanto, por ejemplo, con el caso de Ramos Alup y los hijos y el cuñado, ¿qué decir de Antonio Ledesma, que tiene como cuñado, por una parte, a Andrés Izarra, que también fue alto funcionario del gobierno de Chávez, y por otra parte, a este señor cuyo nombre se me escapa, pero ya se los voy a decir? Y entonces, bueno, hay quien dice, las posiciones básicamente son, bueno, las responsabilidades penales o del robo a los dineros públicos son exclusivamente personales y usted no puede ni señalar a Ramos Alup ni puede señalar a Ledesma porque no son ellos los directamente involucrados, sino que son terceros en todo caso, más allá de que unos sean hijos y cuñados y otros sean, los suegros, pues, o que sean los... ¿Cómo que se llama? Yo siempre pierdo el nombre de la consanguinidad de la gente. O sea, unos sean los cuñados o sean los yernos. Ese tipo de cosas es la que sostiene un grupo de gente. Otro grupo de gente dice, mire, eso es muy raro. Si hay unos señores que son esposos, novios, lo que sea, de tus hijos, o la esposa, novia, lo que sea, de tu hijo, esos señores de alguna manera están vinculados contigo.
y de alguna manera tú tienes una responsabilidad pública porque has sido electo para un cargo público. Henry Ramos fue diputado una pila de años, Antonio Ledesma fue alcalde una pila de años también, más de lo que fue alcalde mayor, fue alcalde inclusive del municipio Libertador, fue gobernador de Caracas, creo, no lo recuerdo muy bien, hace años. Y esa gente le da a uno mucho que pensar. Y yo, más que quedarme en eso, que me quedo en la suspicacia, porque siempre genera suspicacia. Ha salido Antonio Ledesma a decir que, bueno, que por supuesto él no tiene nada que ver con eso, que esa es una cosa que no le vincula a él personalmente con la corrupción. Yo me quedo con, creo, lo que podemos establecer como una ley en países como Venezuela. ¿Y qué tipo de país es Venezuela? Bueno, Venezuela es un país que, ante todo, más allá de que gobierne el chavismo, más allá de que gobierne Primero Justicia, que no ha gobernado, más allá de que gobiernen los adecos, que se han gobernado, más allá de que gobiernen los copellanos, que se han gobernado, más allá de que gobierne el Nuevo Tiempo, que tampoco ha gobernado, o Voluntad Popular, o el color que usted le dé la gana, Venezuela tiene como característica el hecho de que es un petroestado. Y en un petroestado las reglas de juego, de interacción entre la ciudadanía, los líderes o las élites políticas y el Estado, que es una abstracción, pero además es de carne y hueso, porque el Estado usted lo ve a través de los funcionarios que tiene, más allá de que sea una figura inventada por la humanidad, como un mal necesario, ¿no?, para administrar los asuntos en un territorio, en una nación y todo lo demás. Ese Estado comporta características distintas. En Venezuela, para empezar, al ser un petroestado, Venezuela, el Estado venezolano no vive de los ciudadanos, es decir, aquí da igual, más o menos en líneas gruesas, si usted paga impuestos o no paga impuestos. Porque el gobierno siempre tiene a mano esa enorme catajarra de dinero que le provee el vender petróleo. Y por cierto, desde Bolívar, el tema de la administración de los recursos minerales que están en el subsuelo venezolano son propiedad, son administrados por el Estado. Es una cosa que está instaurada allí y que valdrá la pena ver si en algún momento se puede discutir, ¿no? Para, digamos, o llevar eso a múltiples manos. Y esto sería un proceso quizá de privatización del subsuelo, es decir, que cada quien, yo no estoy diciendo que es que aquí vengan los españoles, como vino Colón, o que venga el señor Corker, o que venga Donald Trump, y entonces se apropien del petróleo venezolano, o de los diamantes, lo que sea, sino de que cada venezolano que quiera, cada particular que quiera participar del proceso de explotación de esos recursos, pueda hacerlo a través de, no sé, de la compra de acciones, o que lo pueda hacer, no sé, de determinado modo que se prevea. Eso valdrá para una discusión en algún momento, yo creo que sí, es importante. Pero dado que eso es desde la época de Bolívar y que el Estado moderno venezolano ha sostenido esa característica desde que apareció el petróleo, específicamente que esto es más marcado, con Gómez, bueno, aquí hay una circunstancia que para empezar es esa. El Estado no necesita a los ciudadanos para subsistir. El Estado puede andar de su cuenta y el Estado puede ser poco transparente y los funcionarios del Estado pueden ser poco transparente, es decir, al final de cuentas no importa si rinden o no, digamos, reporte de su actuación pública, porque son personas que, bueno, tienen una enorme chequera, una petrochequera, y que con eso se pueden hacer y deshacer. Cuando usted entiende eso, usted entenderá que el que maneje el Estado venezolano desde una alcaldía, desde una concejalía, desde una diputación es más difícil porque los diputados, digamos, no manejan presupuesto, no formalmente. Quizá tienen grupos que pueden ellos acudir para que les den dinero porque, bueno, pueden aprobar leyes o no. Y eso no se ve mucho en Venezuela, quizá eso se ve más en los Estados Unidos con el tema del lobby, que es una cosa abierta. Pero los que tienen responsabilidad en el Ejecutivo, básicamente tienen una fuente de recursos permanente. Y esa constante de que el Estado sea el que puede decir a quién le tocan, por ejemplo, los dólares preferenciales o no, y eso tiene que ver con el petroestado, bueno, eso ya es una enorme ventaja competitiva para la corrupción. O sea, la corrupción puede aparecer en chavistas, en opositores, en lo que sea. Yo no estoy diciendo que Ledesma sea ladrón, ni que Ramos Alú sea ladrón, porque yo a final de cuentas no lo sé. Pero la sospecha puede caber justamente por esto, porque es gente que ha estado vinculada a la política y una política que se articula con base al contexto del petroestado siempre va a ser sospechosa porque, como les digo, los ciudadanos son actores de tercero o cuarto orden. No importa lo que piensen los ciudadanos porque quien maneja el petróleo maneja la renta y quien maneja la renta hace de todo. Y eso es lo más, digamos, resaltante en este caso. Daniel. Neomar. Quiero hacerte una pregunta y quiero que por favor me respondas con la sinceridad que te caracteriza. Neomar, ¿tú tienes cuñados? Claro que los tengo. ¿Tienes yernos?
Bueno, yerno. O sea que yo me confundo con eso. No puedo tener yerno porque no tengo hijos, ¿no? Ajá. Está bien, vamos por partes. Ajá. ¿Tienes suegro? Suegra tengo, una suegra muy buena. Ajá. Bueno, yo te voy a dar una recomendación. Que es la misma recomendación que le doy a todo el mundo. Revise a sus yernos, a sus suegros, antes de que el Departamento de Tesoro lo haga, porque uno no sabe, Neomar. Aquí, oye, aquí hay una gente, ¿vale? Oye, qué mala suerte tienen algunos, ¿no? Ujú. Tienen unas hijas que, oye, Bueno, pero el amor es ciego, Neomar, ¿oíste? Claro, y es que lo es. El amor es ciego, uno no puede mandar en el amor y en el corazón de la gente. Así es. O sea, si una hija tuya se enamora de un malandro, ¿verdad? Oye, uno lo único que puede desear es que sean felices, ¿verdad? Y que coman perdices. Claro. ¿No te parece? Claro, uno desea siempre Pero, la ¿qué ocurre? felicidad, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Claro, Neomar, pero entonces, por supuesto, vamos a suponer que una hija tuya se casa con un malandro. Ujú. Bueno, los amigos tuyos van a decir, no, bueno, no, pero él no tiene la culpa, la que tomó la decisión fue la hija. Ujú. Neomar no es ningún malandro. Que su hija se haya casado con un malandro es otra cosa. Pero de repente puede venir algún maledicente y dice, ónchale, pero no tiene una hija casada con un malandro. Es que Neomar tiene 2 hijas y las 2 están casadas con malandro. Mm. Entonces podría Daniel Lara, que es un maledicente, ¿no? Bueno, Daniel Lara no, porque Daniel no va a hablar mal nunca de Neomar, jamás. Ni en público ni en privado. Pero podría una persona maledicente decir, oye, pero ese Neomar, ¿cómo crió esas hijas, vale? Que todas se les casan con malandro. Ujú. Pero de repente Neomar quiere ser presidente de la Junta de Condominio. Y entonces tiene que seleccionar como presidente de la Junta de Condominio a sus colaboradores. Y entonces algún vecino puede decir, bueno, pero vamos un momentico, tú me vas a poner presidente de la Junta de Condominio un tipo que no pudo escoger con quién se casaban sus hijas, a quién va a escoger como proveedores de servicios para el condominio o a sus colaboradores. Yo creo que ese señor Neomar no es de fiar, porque si tiene malandros en su familia, mira, yo no me fío de él. ¿No te parece, Neomar, que eso es un razonamiento lógico en un condominio? Bueno, es que genera dudas. Porque yo lo que estoy hablando es de condominio, porque a mí me parece importante que a los vecinos de Venezuela que viven en condominio le preocupen estas cosas. Por cierto, el señor se llama, el otro yerno del alcalde o exalcalde Antonio Ledesma, se llama Luis Fernando Yutef García. Bueno, pero hemos cambiado de tema, Neomar. Sí, no, porque prometí que iba a dar el nombre y entonces para que la gente tenga claridad, Luis Fernando Yutef es el nombre del señor. Ha sido Luis específicamente Fernando Yutef. señalado por blanqueo de capitales, Daniel, es decir, por lavado de dinero. Pues. Por legitimación de capitales. Ujú. Ujú. Oye, vale, qué cargo tan feo, ¿no? Ahora, ¿a ti no te parece, Daniel, Ajá. es lo que yo decía en Twitter, ¿a ti no te ver. parece que el problema grueso de todo esto, y es lo que a mí más me angustia, ¿no? A mí no, claro que me angustia que Ledesma, que es un tipo al que a uno le tiene admiración, bueno, tenga familiares involucrados o presuntamente involucrados en esta cosa, pero a mí lo que más me angustia es que no es un rasgo general escuchar en la élite política opositora el tema del desmontaje del petroestado. Duele muchísimo. Y yo creo que el partir hacia una nueva Venezuela pasa por eso. O sea, pasar porque nos olvidemos de que tenemos petróleo. Y de que el Estado, entonces, supuestamente tiene una poderosa industria que se llama PDVSA, que es del Estado, y que entonces PDVSA tiene que vender cambures, tiene que vender pollo en la Avenida Bolívar. O sea, esa cosa tan perversa en la que terminó tergiversando a PDVSA el Estado chavista, no tiene los antecedentes o no tiene los inicios solamente en el Estado chavista. O sea, es una línea de conducta que viene desde Gómez. O sea, aquí el que secuestra el Estado, porque literalmente es un secuestro, si usted lo toma por las armas, lo toma por los votos, y se hace con la renta, bueno, eso es una maraña de corrupción que no tiene parangón probablemente en ninguna parte del mundo, y ahí viene por qué la fama, o la tanta mala fama, que le endilgamos consciente o inconscientemente los venezolanos a los políticos, a veces inmerecidamente, porque hay unos que no todos son involucrables en temas de corrupción, pero como usted en el fondo cree eso, que es que hay una riqueza allí y que se la llevan, y que efectivamente es así, porque el petróleo, así esté bajito, es una riqueza en términos económicos, quizás no materiales o espirituales, pero es plata. Bueno, aquí las cosas son marañas de corrupción permanentemente. Quien desmonte eso, yo creo que debe ser el líder del futuro, ¿no? Un líder del futuro tiene que incorporar eso. Bueno, pero en todo caso, yo no puedo hacer menos que recordar, en medio de todas estas cosas,
las palabras de María Corina Machado el día de ayer en este programa cuando dijo que ella confiaba en la honestidad de Antonio Ledesma. Y que todas esas acusaciones eran infundadas y que ella consideraba que sí era posible construir un país distinto con un líder como Antonio Ledesma. Yo le hice esa pregunta y ella sí lo dijo. Sí. Ahora, Neomar, entiendo que tenemos que ir a un corte comercial, ¿no? Así es. Hoy es 18 de octubre. Hoy ocurren dos cosas. Número uno, hoy se celebra un año más de la gloriosa, como llamaban los adecos, porque ya yo no soy adeco, yo soy post-adeco. La gloriosa Revolución de Octubre. Del 45. Y en el año 45, bueno, los adecos llegaron al poder a través de un golpe de Estado. Ojo, los adecos de antes, no los de ahora. Y hoy también está de cumpleaños Eduardo Fernández, chicos. Eduardo Fernández, fíjate, está acompañando que nació una fecha adeca. Hoy Eduardo Fernández presentó un libro. Ojalá Eduardo Fernández quiera darnos una entrevista para hablar de ese libro y para hablar de, me imagino que ya son sus memorias, no sé. Pero sería interesante. Vamos a ir al corte comercial y al regreso vimos con nuestra sesión Voces de la Democracia. Hoy, en un día donde de alguna manera podemos celebrar la democracia. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Les damos la más cordial bienvenida al vuelo número 2523. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita, Los Ángeles, La Tortuga, Londres, París. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y mucho más. Pregúntanos por el 0212-943-0812 o por reservaciones @trippingbe.com. Síguenos en @trippingpisobe, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. Parrilla. A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, Actos valientes y grandiosos. victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la Democracia. 18 de octubre del año 45, días antes del 18 de octubre del 45, Rómulo Betancourt recibió una visita que no se esperaba. Hubo una reunión donde Rómulo Betancourt recibió junto a Raúl Leoni y Gonzalo Barrios la visita de 3 militares: Marcos Pérez Jiménez, Carlos Delgado Chalbó y Mario Vargas. En esa reunión, estos 3 militares le expresaron a Betancourt que ellos tenían preocupaciones sobre el rumbo que llevaba el país. En ese momento, sumergido en los dimes y diretes del posgomecismo entre López Contreras, expresidente que quería volver al poder,
y Medina Angarita, presidente actual que quería dejar a uno de los suyos en la presidencia. Estos 3 militares jóvenes de la misma generación que Gonzalo Barrios, que Rómulo Betancourt y que Raúl Leoni, preocupados por el rumbo que podía tomar el país, hicieron una exposición política y concluyeron diciéndole a Rómulo Betancourt: hemos decidido intervenir dando un golpe de Estado y consideramos, señor Betancourt, que el presidente de esa junta debería ser usted. Esa es la historia, ese es el cuento. Y después de eso vino el 18 de octubre del 45. Vamos a escuchar las palabras que Rómulo Betancourt dedica precisamente a la hora de la instauración de la Junta Revolucionaria de Gobierno del año 45. Se nos pregunta en qué forma hemos cumplido aquella promesa que se hizo desde este mismo oficio en un cálido mediodía de octubre de 1946, de empeñarnos en domiciliar mejor al venezolano. Nosotros que admitimos que muchos de los aquí presentes viven en condiciones tan precarias, en casas tan malas como aquellas donde vivían en octubre de 1945, estamos en condiciones de decir dos cosas: que sí se ha realizado por este régimen una política audaz de construcción de vivienda. 5.000 casas han sido entregadas o están en construcción en toda la República, lo cual significa 7,5 veces este silencio de apenas 760 apartamentos, pero casas repartidas por toda Venezuela, porque tenemos que repetirlo en todos los tonos y con todas las palabras. Este no es un país ciudad, esta es una nación. Son lacerantes los problemas de la Venezuela provinciana. Y muchos de los aquí presentes, gente de Venezuela dentro. Bueno, esa era la voz de Rómulo Betancourt, por supuesto, con todos los problemas del mantenimiento en el tiempo de este audio, la calidad del audio, porque es un audio, efectivamente, Daniel, este es un audio del año 48, porque corresponde al tercer aniversario de la Revolución de Octubre, como la llamaban los adecos, que se dio en el año 45. Fíjate que hay una pequeña fe de rata, no nuestra, sino que debió ser Betancourt, que es que al principio el discurso habla del 46, no era del 45. Y fíjate qué curioso que esas son palabras de octubre, por lo que suponemos octubre del 48. A 2 meses de ese discurso vino nuevamente el golpe de Estado que echó por tierra el gobierno del primer civil electo en elecciones universales, directas y secretas, que era Rómulo Gallego, el candidato de AD, que ganó con casi 80% de los votos. Mira, cosas que decir sobre el 18 de octubre del 45. Número 1, que es como que la gran mácula para los antiadecos y el criterio, bueno, de buena parte también de los historiadores, que tiene Acción Democrática en su historia. Un partido que nace inaugurando el poder desde el golpismo. Eso es lo que dicen estas corrientes, digamos, de ver la historia. Betancourt, que bautizó su partido además con el remoquete de democrático, bueno, accede al poder quizá de una forma no tan democrática, que es la de un golpe de Estado, se alía, una cosa sui generis, con unos militares que eran unos militares de las capas intermedias, digamos, o ni siquiera del joven oficialidad de la época, estudiados además en la escuela de Chorrillos, en Perú, como Pérez Jiménez, gente, digamos, de la tecnocracia militar de la época, para tomar el poder. Y bueno, los militares devuelven el favor en el 48, por cierto, devolverán el favor diciendo que es que Betancourt y luego Gallegos traicionaron el espíritu del 18 de octubre y ahí se instaurará la Junta Militar de Gobierno y luego Pérez Jiménez entrará a gobernar directamente. El 18 de octubre y el trienio adeco, como se llamó esa época de 3 años, no puede ser visto, Daniel, sin ver el regreso de Betancourt al poder en el año, bueno, ya el año 59, después que gana las elecciones del 58. Porque quien examine la forma de hacer política que se inaugura en el 59, se dará cuenta que en el fondo sí tiene mucho de mea culpa sobre las cosas del 45 al 48. Ese estilo de hacer política que, por cierto, todavía, y esto es increíble, amigos míos, todavía está vigente
digamos, en los modos que se tratan de utilizar para hacer o armar la acción política de algunos partidos opositores, que es ese modo de alguna manera de maximización de consensos y evitar las diferencias, eso de la unidad, y tú lo ves mucho, que a veces ni siquiera se discute nada, sino que es, bueno, no, la unidad ya es agrupar. Esa es una idea muy del pacto de punto fijo y muy digamos, de los gobiernos que vienen después del 59. Y eso está marcado, es por esto que te digo, porque todos los que dicen que el gobierno del 45 al 48, o los dos gobiernos, porque es Betancur, sale del poder y entra Gallego, fracasan, te dicen que la principal señal de fracaso o la motivación del fracaso es el sectarismo. Hay otros historiadores como Carrera Dama que dicen, mire, eso de sectarismo es un cuento porque, bueno, si los adecos toman el poder, ¿con quién iba a gobernar? Con los adecos. Lo que sucede es que Copey, que nació en esa época, que nació en ese trienio, creo que en el 46 nace Copey formalmente. Sí, bueno, a Copey le tumbaban los mítines, a Caldera lo apedreaban en el interior del país, eso está reseñado. Caldera fue procurador incluso empezando el gobierno y renunció porque decía que no le daban oportunidades para él articular oposición plenamente. Bueno, luego en el 59 Copey termina siendo el partido bisagra, o el partido, no bisagra, el partido que es lo que se trata de construir, inclusive desde el punto de vista de Betancur, como la alternativa de oposición a Acción Democrática. Y esa es la gran enseñanza histórica. No, ahora yo creo, Daniel, y para concluir, que el tema es que esa enseñanza histórica se aprendió para aquella época, pero que esa enseñanza histórica, fíjate tú, que las discusiones de los 80, de principios de los 90, eran que esa forma ya no daba para administrar el país. El fracaso, digamos, de la República Civil es el fracaso de la reinvención de unos nuevos acuerdos de élites, de unas nuevas formas de manejo de la economía. Esto que estoy hablando yo del tema de la renta petrolera y qué hacer con el petroestado. Habían discusiones sobre abandonar el modelo. Bueno, y eso generó toda una cantidad de fisuras que ya nosotros conocemos. El problema de Pérez, el problema de los llamados tecnócratas, de los Yesa Boy. Bueno, eso es justamente el reflejo de un método que se quedó anclado en el tiempo, cumplió la mayoría de sus objetivos, pero que ya no daba para resolver el país que le tocaba, digamos, resolver de cara al futuro, Daniel. Bueno, vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a seguir comentando sobre este y otros temas, sobre lo que fue una fecha como hoy, importante para la democracia, sobre lo que es la democracia hoy, sobre lo que son los demócratas hoy y sobre las lamentables falencias que quienes dicen ser alternativa al poder ostentan en sus entornos, en sus equipos y hasta en su familia. Vamos al corte y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Música por Medicinas vuelve a la Sala Cabrujas de Caracas. Este sábado 10 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, te esperamos. Dona tu medicina vigente y te las intercambiamos por discos. Con la actuación de las bandas Chenzo D, Batawi y Mirage. Un evento para toda la familia. La entrada es totalmente gratuita. Recuerden, la invitación es para este sábado 10 de noviembre en la Sala Cabrujas de Caracas. Invitan Provea y Redes Ayuda. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos con su programa favorito de esta hora. Es evidente que cuando se habla de democracia, cuando se habla de toda cosa, fíjate que hay una cosa, Neomar, que con respecto
a este gran debate histórico que yo creo que, bueno, que en Venezuela nunca se va a agotar, ¿no? Porque cuando se habla de democracia, cuando se hablan de estas cosas, es un tema de debate permanente. Por cierto, saludos a nuestro querido amigo Diego Bautista Urbaneja. Diego Bautista nos debe y nosotros le debemos a él, y entre Diego Bautista y nosotros le debemos a la audiencia un programa que hemos prometido muchas veces para hablar precisamente de Pérez Jiménez y de lo que fue todo este proceso. Porque hay algo que los adecos normalmente dicen, ¿verdad? Bueno, que la revolución de octubre fue una verdadera revolución, que se le abrió las puertas a la democracia y que luego vino la traición de los militares. Y los perejimenistas, que afortunadamente cada vez son pocos, porque el perejimenista es una cosa tan horrible como ser chavista, porque es simple y llanamente, el perejimenismo es militarismo y rentismo petrolero, juntos, ¿no? Es una cosa terrible. Pero los perejimenistas y los adecos, a la hora de hablar del 18 de octubre del 45, ninguno se detiene a explicar lo que es medular sobre lo que, desde mi punto de vista, sobre lo que ocurrió el 18 de octubre, que es el por qué. O sea, ¿por qué un tipo como Pérez Jiménez y un tipo como Rómulo Betancourt fueron aliados para dar un golpe de Estado y para gobernar? O sea, ¿qué fue lo que hizo que confluyeran los dos? Es que los dos eran unos oportunistas. Es que los dos eran unos tipos que lo que querían era el asalto del poder. Es que eran demasiado ambiciosos. O sea, ¿qué era lo que unía? ¿Por qué Pérez Jiménez y su camarilla, como decía luego Betancourt, ¿no? Este grupo de militares que se le acerca a Betancourt para ofrecerle ser el frente político de ese golpe militar? ¿Por qué buscaron estos políticos? ¿Por qué buscaron a Betancourt? ¿Y por qué Betancourt se dejó buscar? Eso es algo que nadie responde, ni los adecos ni los perejimenistas. Yo me atrevo a especular, Neomar. Yo creo que lo que unía a Betancourt y a la generación de Betancourt, la generación civil de Betancourt, y a Pérez Jiménez y a la generación militar de Pérez Jiménez, era un solo aspecto. ¿Cuál? El nacionalismo. Entendiéndose el nacionalismo en aquel contexto, en el contexto de la Venezuela del rentismo petrolero. Porque, ¿cuál era el reclamo que había? Oye, que nosotros tenemos tanto petróleo y no somos dueños del petróleo. Que nosotros tenemos esa cantidad de petróleo allí y todo eso se lo llevan las transnacionales. Que el obrero venezolano, el agro venezolano, que hay que sembrar el petróleo, acuérdate de aquello, ¿no? O sea, de que había una sensación de que Venezuela era rica en el subsuelo, ¿ok? Que podía ser, su población podía ser muy rica y que esa riqueza se la estaban robando gente que no era venezolana. Entonces, ese planteamiento, cuando Acción Democrática se declara como partido nacionalista, antiimperialista, antifeudal, como lo dicen hasta el día de hoy sus bases programáticas, que están caducas y nadie las ha querido cambiar, y tú y yo sabemos muy bien de qué se trata eso, en eso es en lo que coinciden Betancourt y Pérez Jiménez. Eso no le gusta a los betancuristas, que uno lo recuerde. Que uno diga que Betancourt y Pérez Jiménez pensaban igual. O sea, los dos eran nacionalistas, entiéndase, nacionalistas en ese contexto, que formaban parte de una generación de venezolanos criados en el concepto de que Venezuela era un país rico, claro, que la riqueza petrolera era para todos y que ese petróleo, como se lo llevaban las transnacionales, era una entrega, que era entreguista esa posición y que había que hacer que el petróleo fuese nuestro. Por eso es que los tipos se unieron. Que después se convirtieron, que después pasa lo que pasa. Bueno, que se llega al poder, entonces dicen, bueno, pero ya va, un momentico. Tampoco es que vamos a ser tan radicales, ¿no? ¿Cómo es la cosa ahí, Neomar? Tú eres presidente, yo soy ministro de la Defensa. Tú sabes que yo tengo un cuñado que... Y entonces empiezan las cosas, ¿verdad? Y empieza la gente a ver el rentismo por dentro. Y como el rentismo es un monstruo demasiado grande, ¿verdad? Empiezan las apetencias. Y lamentablemente, el sector militar es donde empieza el divorcio. Yo creo que ahí es donde viene el divorcio. Si bien la unión, el matrimonio fue por el nacionalismo. ¿Y el divorcio por qué fue? Por el militarismo. Yo diría, Daniel. Porque Neomar, acuérdate que los militares, y eso lo dice, creo que es la base del razonamiento que sobre el asunto hace Carrera Dama. Carrera Dama manifiesta que los militares, el único momento en que han sido los militares desplazados genuinamente del poder fue en el año 45 y en el periodo democrático que empezó en el 58, porque la sociedad civil
o la sociedad venezolana le entregó el control del país y del arbitrio de la vida pública a los militares desde 1830, cuando se separa de la Gran Colombia y le entregan todo el poder a Páez y a sus militares. Entonces, de alguna manera, había un concepto que lo dice, por cierto, el recientemente fallecido exministro de la Defensa Iván Darío Jiménez Sánchez, en su libro Los golpes de Estado desde Castro a Caldera. Él en ese libro dice que la frase de los militares del 45 y de esa época era que en Venezuela el ejército era el que paría gobernantes. Y ese concepto estaba en la mente de Pérez Jiménez y de su clase. Por esa razón, cuando se pone en conflicto el tema del gobierno para los civiles y el tema de los gobiernos para los militares les brinca la sangre y dice, bueno, pero nosotros dimos aquí un golpe de Estado para que nos quiten el poder. No, nosotros dimos un golpe de Estado para gobernar nosotros. Y por eso es que ocurrió lo que ocurrió. Yo creo, mira, yo soy un poco más pragmático en por qué se unen y qué explica un poco los matrimonios eventuales y luego los divorcios tan rupturistas, ¿no? No solamente de los militares con los adecos en el 48, primero en el 45 y después en el 48, ¿no? Cuando se divorcian. Pero no solo eso, Daniel, sino es como podría decir yo, como una línea de continuidad que por supuesto tiene atenuantes desde el proceso de independencia hasta nuestros días y tiene que ver con la rotación de las élites gobernantes. Yo creo que más que una motivación nacionalista, que podría ser una confluencia entre objetivos programáticos, es decir, los dos creemos en que, bueno, sí, hay un petróleo que está allí, que es una potencialidad y que se lo están llevando. Creo que una motivación aún más importante es ver quiénes venían gobernando. Y venían gobernando básicamente el año 99 del siglo anterior, de 1899, un grupo de andinos que eran, y son descritos generalmente en la bibliografía así, como generales chopo de piedra, como coroneles chopo de piedra, es decir, como hombres que no eran realmente militares profesionales, sino que eran hombres hechos en la montonera, que conquistaron el poder con la famosa invasión de los 70, era que se llamaba, ¿no? La invasión que protagonizó Cipriano Castro a Caracas, y que sucesivamente, a través de las vinculaciones con el sucesor de Castro, Juan Vicente Gómez, y su cercanía a Gómez, manejaban el poder, bueno, desde un punto de vista que para los militares era retardatario, para esos militares ya estudiados, que por cierto los puso a estudiar fue Gómez, no, ellos no estudiaron por cuenta propia, sino que ese programa de profesionalización de la Fuerza Armada lo hace Gómez, y de los que no terminan ser expresión concreta ni López Contreras ni Medina Angarita, con todo y que digan que Medina Angarita era demócrata o no era demócrata, ese no es el cuento. El cuento es generacional, y el cuento es que la generación de Betancourt, por supuesto que tampoco quería a esos señores porque el modo de gobernar al país más o menos está reflejado en todos los escritos de la época, el plan de Barranquilla, el programa de Orbe, todo eso. Era un modo de gobernar que ellos calificaban como latifundista, es decir, como que un gran señor se había apoderado de Venezuela y usaba y usufructuaba todos los recursos de la tierra venezolana. Entonces, ese objetivo entre militares celosos de que fueran militares capaces los que gobernaran a Venezuela, y el otro de unos civiles que decían, esto es una generación que está pasada de rosca ya y que le toca la salida, bueno, es la que yo creo que termina dinamitando el golpe de Estado. Y eso probablemente, Daniel, explica también la ruptura del 98. Por supuesto, hay rupturas desde el punto de vista ideológico, la penetración, ya estaba más que penetrada, pero la latencia de los programas de izquierda del 98 con Chávez, grupos antiadecos, anticopellanos, todo lo que usted quiera, sin que eso signifique, por cierto, antipolítica, que es un concepto que yo discuto muchísimo porque no creo en él, pero que son básicamente élites que se agotan. Y se agotan no porque sean más viejas, Daniel. A veces eso va acompañado. Por cierto, digo que a veces se va acompañado, no todo el tiempo, porque hay gente muy joven que está absolutamente desfasada de los objetivos que uno podría pensar que tiene un joven, ¿no? En términos políticos. Gente que está absolutamente retardataria, según mi juicio, que es muy humilde para lo que corresponde. Pero yo creo que eso es lo mismo que ocurre en el año 98, que tiene sus antecedentes antes. Entonces, es un tema de agotamiento de élites que no son capaces de dar respuesta ni ante sus pares, es decir, la élite de oposición, la élite de los partidos de oposición, la élite de los medios, la élite económica, no son capaces de generar respuestas y mucho menos de generarle respuestas al gran país, pues a ese país nacional que involucra hasta los más humildes, pues hasta las personas que ahora no tienen que ver con la política. Sí, pero fíjate algo cuando ya nos corresponde también ir al corte, ¿no? Yo creo que lo fundamental es que en el año 45 hubo una generación de políticos, una generación de venezolanos, políticos civiles y políticos de uniforme,
que decidieron ya no más. Este estado de cosas no puede continuar. Y además decidieron que la salida era de fuerza y la ejercieron. Eso fue, como dice mi amigo Federico Bocanera, una verdadera acción democrática. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, más allá de los razonamientos y todo lo demás, el planteamiento fue uno. O sea, lo que se avisoraba en el año 45 era el continuismo del reparto entre militares y entre posgomecistas del poder. Y lo que se hizo fue darle una patada a la mesa para intentar construir algo distinto. Lamentablemente salió mal, lamentablemente el país todavía tenía cosas que vivir y pasó. Pero lo fundamental es eso. Había un sistema político corrompido, un sistema político desgastado, que se negó a salir del poder, y hubo una clase política y militar que decidió intervenir. Hay algunos a los que revisan este tipo de cosas de urticaria, porque se ven al espejo y se comparan, y cuando hacen la comparación se dan cuenta que aunque imiten la voz de Rómulo Betancourt, o aunque se parezcan físicamente a Pérez Jiménez, están bien lejos, a pesar de los defectos que ambos tenían, están bien lejos de tener siquiera un gramo de la conciencia de país que en el año 45 ambos tuvieron. Y no soy Pérez Jimenista, todo el mundo lo sabe. Pero y de Betancourt reconozco lo bueno y lo malo. Pero si algo se puede decir de Pérez Jiménez y de Betancourt, en el año 45 tenían conciencia de país. Cosa que muchísimos políticos de hoy, que imitan a uno y quieren imitar al otro, carecerán y lamentablemente creo que jamás podrán tener. Vamos al corte, mi amor. Vamos al corte y ya venimos con el cierre del programa del día de hoy. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Corres de un lado a otro buscando aceite para el motor de tu carro. Para de sufrir. Ahora tuplata.com.be te trae la más amplia gama de lubricantes para vehículos, directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Sintético, semisintético o mineral. En tuplata.com.be te ofrecen distintas marcas de aceite importado al mayor y al detal. Solicita tu presupuesto a través de info@tuplata.com.be o por el 0212-720-7343. Ponte a rodar y no pierdas más tiempo. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita, Los Ángeles, La Tortuga, Londres. En Tripping con P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o por reservaciones @trippingbe.com. Síguenos en @trippingpisobe. Tripping con P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Ecuador expulsa a la embajadora de Venezuela por comentarios ofensivos contra Lenín Moreno. Daniel, le dieron 72 horas a la señora Carol Delgado, que es la embajadora de Venezuela en el Ecuador, para abandonar el país. La causa, por las expresiones ofensivas formuladas el día de ayer por el ministro de Comunicación,
Jorge Rodríguez, el protagonista de los hermanitos Rodríguez, en contra del presidente de aquel país, Lenín Moreno. ¿Qué te parece? Es el primer país, por cierto, creo, tú que le sigues más esto del pulso, es el primer país de Latinoamérica que expulsa a un embajador venezolano en tiempo reciente, ¿no? Bueno, yo recuerdo que México, en los tiempos de Vicente Fox, expulsó al embajador de Venezuela en ese país, que era un personajito que le dijo a Vicente Fox, cachorro del imperio. Y ese embajador de Venezuela en México es un ciudadano llamado Vladimir Villegas, al cual hoy tiene como periodista objetivo. Y además de eso, que es chavista, un madurista, es la cosa, ¿no? Como dicen las cosas ahora. Aquí, mira, si nos ponemos a revisar ese tema, Neomar, aquí no terminamos hoy. Mira, hay una misión, ¿no? Porque yo me canso de decir, a mí la gente dirá, ¿por qué no están hablando del yerno de Ledesma? ¿Y por qué no está hablando de Flores, verdad? Mire, yo voy a decir una cosa, Neomar. En este programa, tú y yo hemos hablado del tema de la corrupción dentro de la población, cuando hablar de ello era una ofensa, inclusive para quienes nos escuchaban. Porque ¿cómo vas a decir tú eso? Tú tienes que criticar al gobierno, suma, no restes y tal. Y el planteamiento nuestro siempre ha sido que si yo quiero sustituir a un régimen corrupto, no puedo tener unos dirigentes alternativos corruptos, y que si yo quiero sustituir a un régimen como el que tenemos en Venezuela, que está cundido de corruptos por los cuatro costados, no puedo tener una posición cundida de corruptos por los cuatro costados. Nosotros aquí hemos dado nombres y hemos dicho quiénes. Aquí dice que yo que la tengo agarrada con Raúl porque te digo que tiene unos hijos corruptos, tiene un cuñado corrupto y tiene un seguro corrupto. Lo digo chicos, cuando muchísima gente lo defendía. Hay gente que se dio cuenta de que Raúl era lo que era recientemente. Bueno, hay otros que nos dimos cuenta antes, cada quien es dueño de sus pareceres. Con Ledesma, yo he hecho preguntas en determinados momentos. De hecho, eso lo pregunté a María Corina. María Corina dijo que ella consideraba que Ledesma era un hombre, pero había que construir un nuevo país. Ella lo dijo, que eso está grabado. Y lo ha dicho en otras oportunidades también. No sé si ha cambiado de opinión, porque cuando hablamos ayer, justicia, es decir, no había salido la noticia del nuevo yerno, porque Ledesma son unos yernos que son una maravilla. Y hemos hablado del caso de Primero Justicia, porque uno no puede decir que a ti se mete un corrupto por la ventana a tu partido, llega diputado y los jefes de ese partido son inocentes. El caso de este señor Eudoro González de Llán, que es un boliburgués, que su hermano quebró el Banco Industrial y que es un ladrón reconocido. Eudoro González de Llán es hermano de un diputado de Primera Justicia llamado Eudoro González de Llán. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que José Gregorio Correa, otro tipo que forma parte de una banda conocida en Venezuela como la banda de los pingüinos, desde hace mucho tiempo haciendo triquiñuelas en tribunales y en el sector empresarial y toda aquella cosa, malos manejos y toda esa cosa, en Primera Justicia, pero Julio Borges no sabía, y Guanipa tampoco, y Capriles tampoco, y Juan Carlos Caldera, porque hay de políticos de lo que uno tiene sospechas. De Juan Carlos Caldera estamos seguros, porque hay un video donde apareció un tipo a nombre de Wilmer Rupente entregándole real. Si uno dice esas cosas, se activa la operación con mi corrupto no te metas. No, primero vamos a salir de Maduro, primero vamos a salir de los chavistas y después nos encargamos de los nuestros. Ah, imagínate tú, o sea, vamos a hacer estos corruptos, vamos a llegar a que lleguen otros corruptos y entonces después veremos cómo sacamos a los corruptos nuevos por los corruptorios de todo aquello. Mire, eso fue lo que dijo Chávez en el 98. En el 98 Chávez dijo que iba a acabar con la corrupción y que le iba a freír la cabeza a los adecos, todos los adecos eran unos corruptos. ¿Qué hizo Chávez cuando llegó al poder? Se buscó a los más corruptos de los adecos y los puso, le cambió la camisa blanca por la camisa roja, los puso a robar también, que a la prueba nos remitimos. Por ejemplo, ese señor que están vinculando, me voy de tu lado, ¿no? Ese señor que están vinculando con el yerno de Ledesma, y que dicen, y que aparece en varios escenarios, que se llama José Vicente Amparan Rocker, que señalan como un experto, lavador de dinero, tal, y no sé qué, y aparece en todas esas cosas. ¿Qué tiene en común él con este muchacho Mirabal, Gustavo Mirabal, con Eudoro González? ¿Qué tienen en común? Que son hijos de connotados personajes
funcionarios públicos del pasado. Eudoro González, su papá era un destacado dirigente colombiano, muy honesto, por cierto, que bueno, le dieron los hijos como le salieron. El señor Mirabal fue de parte del gobierno de Jaime Lucinchi. Y este es Vicente Parán Crocker, su mamá, Gilda Crocker, a la cual lo conozco a los dos, lo conozco personalmente del sector aeronáutico, porque fueron representantes de aerolíneas en Venezuela durante mucho tiempo. La señora Gilda Crocker fue directora de transporte aéreo del antiguo MTC en el gobierno de Jaime Lucinchi. Le salen los hijos echados a perder. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Porque ya el programa está terminando. ¿A dónde vamos con todo esto? A todo esto vamos. Cuando viene aquí una señora a través del chat de YouTube que dice, Daniel, en la Acción Democrática hay muchos corruptos. Mira a Ayub, representante de tu partido, ¿eso te hace a ti corrupto o aliado? Nadie es libre para juzgar a nadie. Pues déjeme decirle, señora Isbelia Delgado Vera, que yo he manifestado públicamente que ya yo no formo parte de la Democrática. Quien más ha criticado en este país a General Ayub he sido yo, y constancia de eso tengo. Y que yo sí soy libre para criticar cualquier cosa, porque yo no soy corrupto, yo no soy ladrón, yo no soy un delincuente. Y si una persona anda por el mundo intentando representar a los venezolanos, yo doy todo mi derecho y mi obligación es revisarle hasta la cédula, ¿para qué tiene? Si tienen familiares corruptos, la culpa es mía, la culpa es de ellos. Mira, nos vamos tranquilo, nos vamos con un servicio público. Neomar, cuidado con los cuñados, los suegros. Y los bueno, dos servicios públicos. Servicio público número 1, no queremos más políticos corruptos. Y servicio público número 2, para la joven Yeli Croes, recluida en el hospital El Algodonal, se solicita con urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Si usted puede ayudar a Yeli Croes, está recluida, pregunta allí en el banco de sangre, me imagino, del hospital, que usted quiere donar sangre para la joven Yeli Croes de cualquier tipo, puede acudir allí en las horas naturales, me imagino que de 8 de la mañana a 1 de la tarde, y luego en la tarde también hasta las 5 de la tarde puede usted pasar por allí. Le agradecemos mucho. Nos vamos por el día de hoy, volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCM 750 AM.